tardes, bienvenidos. Es un placer para nosotros que hayan acudido a nuestra convocatoria para tratar un tema tan profundo y tan antiguo como el Majábharata. Antes de nada, presentarnos. Nosotros somos colaboradores de la Escuela Internacional de la Rosacruz Aurea, Lectorium Rosicrucianum, un grupo de personas en pos de la verdad con mayúsculas, con la intención de descubrir la identidad profunda del ser humano en una dimensión que muchas veces no podemos percibir. Nosotros nos manejamos en alrededor de 50 países internacionalmente, y a través de nuestra fundación tenemos contacto con otras corrientes, otros movimientos de tipo filosófico, literario, artístico, porque entendemos que hay una línea común, hay un contacto en lo que nosotros llamamos la enseñanza universal que nos une. Hoy contamos con la presencia de Francisco Casanueva, miembro de la Dirección Internacional de la Escuela de la Rosacruz Aurea, autor de gran cantidad de textos, de libros, artículos, ensayos, conferencias públicas sobre varios temas, especialmente la Rosacruz y también la Cábala, hermetismo y alquimia, por ejemplo. Es un honor para nosotros poder contar con él y que él nos pueda revisar acerca de un tema tan interesante como el que tratamos hoy. Así que bueno, sin más, los dejo en compañía de Francisco. Buenas noches a todos. El honor es para mí estar aquí con vosotros, y el tema que hemos elegido para esta noche tiene la particularidad de que se ha oído hablar de él, pero es muy poco conocido, y sin embargo el Majábharata es el compendio más concentrado de elementos filosóficos que constituyen el legado del hinduismo. El Majábharata junto con el Ramayana son las dos grandes epopeyas de la India y tienen una dimensión absolutamente monumental. El Ramayana está compuesto por 48.000 versos, y el Majábharata, que es el que sobre el que vamos a hablar hoy, 112.000 versos. Es decir, su extensión es 7 veces mayor que la Odisea y la Ilíada juntos, que se puede decir que son los libros que recopilan los elementos básicos de la mitología griega. Primero voy a hablar un poquito de lo que se sabe a ciencia cierta del Majábharata, y luego vamos a entrar en otros aspectos simbólicos y esotéricos sobre su contenido. El Majábharata fue transcrito a papel, o sea, fue escrito aproximadamente 500 años antes de Cristo. Por tanto, son unos textos que circulan desde hace 2500 años. Son, por tanto, textos muy, muy antiguos. Pero hasta que fueron transcritos, fueron transmitidos por vía oral. Ya sabéis que para la transmisión oral es muy importante, como elemento mnemotécnico, que sea en verso. En verso se recuerda mucho mejor y se transmite de padres a hijos a lo largo de milenios. O sea, en realidad
Nosotros calculamos que la antigüedad del Ramayana debe estar en torno a 5.000 años. Perdón, del Mahabharata, estoy confundiendo. Del Mahabharata. Sobre las razones por las cuales pensamos que de esa época lo explicaremos luego a continuación. Dentro de la filosofía hindú se divide la historia de la humanidad en 4 grandes épocas, que de forma simple podemos decir que es la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Y estas 4 épocas, grandes épocas, tienen que ver con el proceso constante de materialización de la humanidad. La edad de oro, que sería la más antigua de nosotros, es una época en la que la humanidad mantenía una percepción directa de los mundos invisibles y por ello tenía la capacidad de mantener un diálogo, una comunicación con aquellos seres humanos que están más evolucionados que nosotros, pero que ellos llamaban dioses, sencillamente porque habían alcanzado el grado de inmortalidad y por tanto estaban por delante de nosotros. Para los humanos que todavía no han alcanzado ese estado, pues parecen dioses, pero en realidad dioses son todos los seres humanos, unos en potencia y otros realizados. En la segunda etapa, la humanidad pierde esa característica solar, esa característica del oro, y pasa a la fase lunar o la fase de la plata. Es decir, de alguna manera comienza un proceso de materialización en el que el contacto con ese mundo sutil ya no es directo sino reflejado. Sabéis que la plata también se simboliza como un espejo. La luna refleja la luz del sol pero no tiene luz propia. En la siguiente fase la humanidad entra en la fase de bronce. Y en esta fase el bronce es una aleación de zinc y cobre, y la humanidad entra ya en una fase en la que los deseos, las codicias, todo esto se activa, también las pasiones, y por tanto el alejamiento de ese mundo sutil, ese mundo divino, se va perdiendo. Y por último, en la fase de hierro, la humanidad entra en su máximo nivel de materialización. La vida se vuelve muy material y también los pensamientos se materializan y aparecen todo lo que sería la tecnología y todas las cosas que tienen que ver con el manejo de la materia, pero ya en la fase de hierro el contacto con los mundos, por así decirlo, divinos se pierde por completo. El Mahabharata comienza cuando la humanidad entra en la edad de hierro, en la cual todavía estamos. La edad de hierro también se llama Kali Yuga, el periodo de Kali, y Kali es una diosa, la diosa de la muerte y la destrucción. Y desde entonces la humanidad ha entrado en un periodo en el que, bueno, no hay más que leer el periódico, y sabemos que constantemente los seres humanos están en lucha constante y en constante destrucción, no solamente entre sí, sino también destruyendo los reinos naturales y también el planeta. Ese proceso de materialización conlleva que la humanidad pierde el discernimiento de lo bueno y lo malo en un sentido absoluto. Solamente les queda el sentido de lo correcto e incorrecto, pero no el sentido de lo bueno, verdaderamente bueno y lo malo. Y en el Mahabharata hay una de las partes del Mahabharata que es mucho más conocida, que es el Bhagavad Gita, el canto del Señor. En esa parte del Mahabharata, Krishna explica a Arjuna, que es uno de los personajes centrales del Mahabharata, que cada vez que la humanidad pierde la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, él se manifiesta de nuevo para restablecer ese discernimiento básico. Probablemente la epopeya del Mahabharata se desarrolla solo un poco tiempo antes que los mitos egipcios de Isis y Osiris.
dentro de nuestra corriente occidental serían los más antiguos. El mito de Isis y Osiris es el más antiguo de lo que sería la cuenca del Mediterráneo y el mundo occidental. Y el Ramayana habla de una época anterior al Mahabharata, habla de Rama como un avatar de Vishnu también, por eso el Ramayana es el canto de Rama, y es anterior al Mahabharata. ¿Por qué decimos que son coetáneos? Por una cuestión bastante simple. Así como, por ejemplo, en la tradición cristiana se dice que Jesucristo es un pastor de ovejas, ¿no? Ya que la manifestación de Cristo se produce en la era de Aries, el Cordero. De Krishna se dice que es un vaquero, un conductor de vacas. Y también en el simbolismo de Isis y Osiris, a Isis se la representa con unos cuernos de vaca, y es porque toda esa época se desarrolla en la era de Tauro, que es la anterior a Aries, por la precesión de los equinoccios. Sabéis que la Tierra tiene un movimiento de bamboleo y cada 2160 años recorre un signo del zodíaco, pero al revés. O sea, así como el Sol va de Capricornio, Acuario, la precesión de los equinoccios va de atrás para adelante. Por tanto, Tauro es anterior a Aries. Al final de la manifestación de Jesucristo comienza la era de Piscis, y actualmente hablamos de la era de Acuario, porque han pasado 2100 años más o menos, etc. Bueno, esto era para situar históricamente, o más o menos, el momento en el que la historia del Mahabharata se desarrolla. El Mahabharata es un compendio de, por una parte, un aspecto histórico, o pretendidamente histórico, una serie de enseñanzas morales que intentan inculcar valores espirituales, éticos en la gente, y concretamente, finalmente, también una revelación que es el Bhagavad Gita. O sea, el Bhagavad Gita no es una narración típica en el sentido de una explicación filosófica, sino es una revelación espiritual que se produce por la manifestación de Krishna en su figura divina y no en su figura humana. Dentro del cristianismo lo más parecido es el Apocalipsis, ¿no? El libro del Apocalipsis, cuando Juan en Patmos entra en contacto con este ser celeste que le revela una serie de enseñanzas. Pues eso, en lo que sería el hinduismo, equivaldría el Bhagavad Gita, que es uno de los libros espirituales más importantes de la humanidad y un libro central dentro del hinduismo. En el hinduismo están los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita, que son probablemente lo más fundamental de todo, pero el Bhagavad Gita tiene además una cierta facilidad añadida, que es muy explícito. O sea, las explicaciones que da el Bhagavad Gita son muy directas. Luego leeremos algunos trozos y ahí se aprecia claramente que es una enseñanza directa. O sea, no está velada por símbolos, sino es muy directa y práctica al mismo tiempo. Hasta aquí más o menos sería el encuadre de la historia del Mahabharata. Vamos a hablar de tres partes. La primera parte es la introducción, por así decirlo, qué pasó, qué problema había, a dónde conduce todo esto. La segunda parte es la gran guerra que hay en el medio del Mahabharata, y la batalla de Kurukshetra, que es muy conocida también, en el que hay dos partes de una familia que se enfrentan en guerra. Previamente a esa batalla es donde aparece el Bhagavad Gita. Y después hay una tercera parte, que es después de la guerra, la victoria de los Pándavas, hasta el final, en el que los Pándavas se retiran al monte Meru. Son las tres etapas y daremos unas pinceladas. Evidentemente, cuando hablamos de 112.000 versos, es obvio que en una hora no vamos a contarles todo esto, ¿no? Pero también decirles que la única edición completa en castellano del Mahabharata se está editando en Argentina, en la editorial Hastinapura,
está sacando, creo que a un ritmo de cada 6 meses un tomo. Serán al final 12 tomos y ahora van por el 9. Y es realmente una obra muy considerable, ¿no? Pero es un esfuerzo titánico el que están haciendo esa editorial por colocar al alcance de todos una obra nuclear. Y Argentina tiene el orgullo de ser quienes la están gestando. Para quienes no quieran leerse 12 tomos, es decir, aproximadamente 6.000 o 7.000 páginas, yo les recomiendo la versión reducida que se puede encontrar en internet. No está agotada, pero hay una edición por internet en segunda mano, se puede conseguir en 2 tomos de 500 páginas cada uno, de Edicomunicación. Y hay otras editoriales que lo han editado también. Bueno, eso es para quienes después de esta charla les tengan curiosidad y quieran conocer de forma directa este libro, realmente que es muy recomendable. La historia del Majábharata en realidad es una historia absolutamente simple, o sea, no tiene ningún carácter extraordinario. Es algo que casi cada familia en el planeta Tierra conoce, que es que dos partes de una familia se disputan una herencia. O sea, esto es algo bastante común. O sea, que la trama en sí es muy simple, pero que esconde naturalmente un entramado mucho más complicado, mucho más profundo que simplemente una herencia de un reino. En realidad, las dos partes de esa familia enfrentada representan las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y esto lo vamos a ver muy claramente en el simbolismo. Yo voy a hacerlo de forma muy breve, o sea, vamos a ir saltando porque, ya digo, si no sería mucho lío. Uno de los elementos que suelen frenar a la gente de leer el Majábharata es la gran profusión de nombres, que a veces se produce mucha confusión de quién es quién, entonces al final uno se pierde, ¿no? Por eso yo voy a centrarme en los personajes más importantes. Entonces hay 2 hermanos que se llaman Pandu y Dhritarashtra. Ellos pertenecen a la familia, a los descendientes de Bharata, que es una de las grandes estirpes de la India. De hecho, es tan importante que incluso a veces ha confundido el nombre de Bharata con el nombre de India en sí mismo. Entonces, de ahí la palabra Majábharata, o sea, es la gran historia de los Bharatas. Los herederos del reino son, en principio, Pandu, que es el hermano mayor, y su hermano menor, que es Dhritarashtra. Dhritarashtra nace ciego. Y entonces, y el problema está en que Pandu, que era el heredero normal, tiene un conflicto con una mujer y esta mujer le maldice. Y la maldición consiste en el que el día en que yazca o tenga relación con una mujer, morirá. Entonces Pandu, que es el heredero del reino, se da cuenta que él no puede reinar ya que no puede tener hijos, porque el día en que lo intente va a morirse. Entonces Pandu abdica en Dhritarashtra. Aquí vemos el paso de la línea de la luz a la línea de la oscuridad, ya que Dhritarashtra, como hemos dicho, es invidente, ¿no? Es ciego, o sea, no puede ver la luz. Pandu está casado tiene 2 esposas, que son Kunti y Madri. Y entonces se va con sus esposas, se retira, ¿no? En plan ermitaño, abdica en su hermano y se retira al bosque, a vivir al bosque. Y entonces, cuando está con ellas,
él les explica que no puede tener hijos por la maldición que pesa sobre él. Y entonces Kunti le dice que cuando era niña ella había hecho un favor a un dios y que este dios le concedió un don, y es el don de poderse quedar embarazada sin contacto con ningún hombre. Aquí tenemos la primera vez que aparece en la literatura mundial algo parecido a la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que Kunti es capaz de, mediante un mantra, ponerse en contacto con un dios y engendrar de ese dios un hijo. Entonces, Pandu de pronto ve la posibilidad de tener hijos, ¿no? De esta manera. Y entonces le pide que por favor que le dé hijos. Y entonces el primer hijo que tienen es Yudhishthira. Yudhishthira es hijo del dios Dharma. El dios Dharma o el Dharma es la ley espiritual suprema, la gran ética. O sea, es también se dice que es la ley del corazón, ¿no? Y entonces se anima, ¿no? Y entonces quiere tener más hijos. Entonces el segundo hijo que tiene es Bhima. Y Bhima es hijo de Vayu, el dios Vayu, que es el dios del viento, de la energía impetuosa. Y quiere tener más hijos. Entonces el tercer hijo que tiene de esta manera es Arjuna. Arjuna es mucho más conocido y es hijo de Indra. Indra es el rey de los dioses. Es el equivalente a Júpiter, Zeus, dentro de nuestra tradición grecolatina. Arjuna, por tanto, tiene, Indra también es representado, igual que Júpiter, como un hombre de mucha energía, manejaba el rayo, el trueno, etcétera, etcétera. Y Arjuna es el prototipo del guerrero perfecto. Sobre ello ya volveremos, pero realmente en Arjuna está recogido el prototipo de lo que luego en Occidente será el caballero del Grial. O sea, el que lucha por el bien, el que no lucha jamás por un objetivo egoísta, sino siempre en defensa del bien y de la luz. Y bueno, Pandu está muy contento de tener 3 hijos, pero entonces Madri le dice, hombre, tú has tenido 3 hijos y yo no tengo ninguno, a mí también me gustaría tener hijos. Entonces Kunti le transmite el mantra Mamadri y todavía tienen 2 hijos más, que son Nakula y Sahadeva. Que los va pariendo Madri. Esos son hijos de Madri. Sí. Los 3 primeros son de Kunti, Sí. y los 2 segundos son de Madri. Exacto, sí. Y estos hijos son la encarnación de los divinos Kumari. Es decir, le llaman los gemelos celestes porque encarnan la sabiduría y la belleza. Bien. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que todos estos hijos nacen, lógicamente, todos a la vez. O sea, claro, plaf y ya. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la esposa de Dhritarashtra se entera de que Pandu está teniendo descendientes y que van a ser los herederos. Entonces ella intenta que su hijo, que está embarazada, nazca antes. Pero, ¿qué ocurre? Que de tanto que se esfuerza por dar a luz antes que los otros, en vez de un hijo, tiene una bola de carne. Entonces, coge esta bola de carne, la corta en 100 trozos,
coloca un trozo en un tiesto, y de cada tiesto nace un hijo. Oh, Y entonces tiene 100 hijos. Y esos 100 hijos, el mayor se llama Diudorana, que es el equivalente a Arjuna, ¿no? El guerrero fundamental de ese bando, que significa, Diudorana significa difícil de vencer. Y aquí tenemos a los dos bandos, a los hijos del rey ciego y a los hijos de Pandu, que en su conjunto se llaman los Pándavas, porque son hijos de Pandu, Pándavas, y a los hijos de Dhritarashtra se les llama Kurus, los Kurus. Lo digo porque luego, para simplificar, hablaremos de los Pándavas y de los Kurus, ¿vale? Son las dos ramas de la familia. Como Dhritarashtra y Pandu no tienen ningún problema entre ellos, los niños se crían juntos. Y la infancia de los Pándavas está caracterizada por, ¿cómo se llama? Bullying, ¿no? O sea, por el acoso escolar permanente por parte de los 100 hijos de Dhritarashtra. ¿Se llama así? Bullying. Y entonces, o sea, le hacen toda clase de calamidades, trampas, emboscadas, en fin, con la intención, lógicamente, a ser posible, de cargarse a sus primos antes de que puedan hacerse cargo del reino. La parte en la de las luchas de Pandu, de los Pándavas y de los Kurus, ocupa prácticamente un tercio largo, un 40% del Mahabharata. Y os la voy a ahorrar porque, ya digo, son todo cantidad de aventuras, cantidad de problemas en los que los Pándavas tienen a veces que huir e incluso pasan por 12 años de exilio, porque pierden una partida de dados y entonces se tienen que exiliar, y luego un año más tienen que pasarlo disfrazados para que nadie les encuentre. Al final de esa batalla, de todas esas aventuras entre los Pándavas y los Kurus, llega el día en que no queda más remedio que afrontar que la batalla tiene que ser celebrada. ¿Qué ocurre? Cuando estaban en el exilio, escondidos, porque claro, los Kurus de vez en cuando les atacaban para ver si los podían matar, un rey familiar de Krishna quería casar a su hija. Su hija se llama Draupadi, una princesa muy bella de la familia de Krishna, y el rey quería casarla con Arjuna. Pero claro, Arjuna no había forma de encontrarlo. Entonces se le ocurre al rey que la mejor manera de atraer a Arjuna para poder casarlo con su hija es anunciar en todo el reino que convoca un torneo, como en Europa, esos torneos medievales en los que los caballeros pues tienen que demostrar sus capacidades marciales. Y entonces aparece Arjuna también disfrazado, ¿no?, en ese torneo, y el que gane se casará con su hija, ¿no? Este es el tema. Entonces aquí hace la primera gran gesta. Prácticamente en todas las pruebas, todos los caballeros que participan, todos los kshatriyas, se llaman kshatriyas, dentro del hinduismo están los kshatriyas, que son los guerreros o los reyes, y los brahmanes, que son los sacerdotes. Entonces, dentro de los kshatriyas había guerreros muy buenos, muy habilidosos, y todos más o menos consiguen hacer las mismas cosas. Pero en el tiro con arco, y esto también es importante, el tiro con arco, Arjuna, cuando todo el mundo coloca la flecha justo en el centro de la meta, o sea, en el blanco,
Arjuna coloca la primera flecha en el blanco, la segunda flecha dentro de la primera flecha, la tercera dentro de la segunda, la cuarta dentro, o sea, así 7 flechas. O sea, él tira 7 veces y mete una flecha dentro de la otra. Y por supuesto gana. Esto no lo podía hacer nadie. También eso es un elemento simbólico, ¿no? Entonces, lógicamente, pues se lleva a la chica. Eso está claro, ¿no? Pero claro, al hacer esto también al mismo tiempo se ha delatado. Porque nadie más que Arjuna podía hacer esto porque es hijo de Indra. Entonces, de nuevo, tienen que huir también con Draupadi. Entonces, cuando llega Arjuna todo contento con su esposa flamante y se la presenta a su madre, a Kunti, para que la bendiga, que les bendiga su matrimonio, la madre le dice, no, Draupadi no puede casarse contigo solamente, tiene que casarse con los 5 hermanos. Y entonces Arjuna le pregunta, hombre, ¿por qué? O sea, yo la quiero para mí. Y entonces la madre dice, no, porque vosotros tenéis una misión que cumplir y solo la podréis cumplir si los 5 hermanos permanecéis siempre unidos. Y la única manera de conseguir que estéis siempre juntos es tener una esposa común. Y entonces, ya digo, todo eso es muy singular, o sea, todas estas cosas que estoy contando, no existe ninguna referencia en otros libros parecidos. O sea, una mujer casada con 5 hombres, yo no recuerdo ningún caso parecido. Lo contrario sí, es muy frecuente, pero esto no. Cuando Kunti casa a los 5 Pándavas con Draupadi, ese mismo día aparece por primera vez en escena Krishna. Krishna viene a la casa donde están escondidos, se presenta ante los Pándavas, bendice también la boda y dice, pero tenéis que huir porque habéis sido, os han encontrado, tenéis que volver a huir. Y aquí vemos ya un elemento que ya requiere una cierta explicación simbólica, ¿no? O esotérica. Es decir, cuando los 5 Pándavas se unen con Draupadi es cuando Krishna aparece. Y entonces, lo que eso significa es que, en realidad, los 5 hermanos son las 5 potencias del alma humana. Y Draupadi es el corazón de esa potencia. En realidad, Draupadi es el alma, pero no la animación animal, ¿no?, que todos los seres humanos tenemos, sino el alma espiritual que se manifiesta en el corazón. Por eso los Acuses hablamos de la rosa del corazón. Y los 5 hermanos son las 5 potencias del alma en acción. O sea, la rosa del corazón es un elemento femenino, receptivo, como la luna, y las 5 potencias son los elementos activos de manifestación del alma. Y todo ello queda envuelto por el espíritu, que es Krishna. Pero Krishna, como el espíritu central, el espíritu inmanente en cada ser humano, solo se puede manifestar cuando las 5 potencias del alma se unen con la rosa del corazón, se unen con el núcleo del alma-espíritu en el corazón. Mientras esa unión no se produce, mientras las potencias del alma están dirigidas por el alma natural, por las pasiones o las inclinaciones naturales del ser humano, el espíritu central, el espíritu inmanente, no puede manifestarse en la entidad humana. Por tanto, todas esas personas que estamos viendo aquí, en realidad son una sola. Son los aspectos internos de una única entidad, que somos cada uno de nosotros. Y los 100 hijos de Dhritarashtra también son aspectos que tenemos dentro. Son esos aspectos
que nosotros hemos cultivado en un tiesto, es decir, en nuestra relación con la materia, con la tierra, ¿no? Que han nacido de la relación de nuestra sangre y de la carne y la sangre con la tierra. Y por tanto esos 100 hermanos son todas nuestras pasiones, la codicia, la ira, la avaricia, la envidia. Cada una de estas pasiones humanas inferiores es uno de los 100 kurus. Y por eso el más importante, que es la codicia, que es Yudhorana, es el difícil de vencer. Entonces, la batalla entre los kurus y los pándavas es la batalla que cada ser humano tiene que librar dentro de su propio campo de batalla interno. Es decir, pero para poder vencer, para poder salir airoso de esa guerra, el ser humano tiene que permitir que en su corazón se manifieste el alma espíritu en la forma de rosa de corazón o como se quiera llamar, y ser envueltos y guiados por el espíritu inmanente, en este caso Krishna. Esto se puede transponer a cualquier simbolismo de cualquiera de las grandes orientaciones espirituales del planeta, pero en este caso se llama así. Entonces, la batalla que van a enfrentarse en el campo de Kurukshetra es la guerra santa que cada persona tiene que combatir para aniquilar a sus propios enemigos que nunca están fuera de sí mismos, sino dentro. Y por eso, cuando llega el momento en que Arjuna tiene que enfrentarse a sus primos, él le da pena porque los quiere mucho, o sea, él mismo los ha cultivado. Son todas esas cosas que nosotros, bueno, pues que no le hemos dado importancia, que las hemos dejado crecer, que las hemos dejado arraigar, que no hemos sabido cómo combatir, porque siempre se manifiestan una y otra vez de nuevo. Por tanto, esta es la trama. Y el reino, ¿qué reino es el que se combate? El reino es el microcosmos, es la entidad humana, y de lo que se trata es saber si esa entidad humana va a estar dirigida por las fuerzas de la naturaleza, por las fuerzas de la codicia, de la pasión, etc., o van a estar dirigidas por las fuerzas de la luz. Este es el combate. También hay que decir que, desde un punto de vista astrológico, Krishna sería el Sol, Yudhishthira sería Saturno, Arjuna, Júpiter, Bhima, Marte, Nakula, Venus y Sahadeva, Mercurio. Es decir, son los 7 planetas básicos hasta el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón, que han regido toda la cuestión de toda la astrología clásica, ¿no? Y también, naturalmente, son los 7 metales: el oro, la plata, el plomo, el estaño, el cobre, el hierro y el mercurio. Por tanto, todo ese proceso es un proceso astrológico y alquímico también. Porque el centro es la luna. La luna, y es la plata. Entonces el sol es el oro, la plata, el plomo, el estaño, el hierro, el cobre y mercurio. Por tanto, este es el laboratorio alquímico del que tiene que salir el elixir de la inmortalidad. Pero, ¿Son los 5 chakras del tórax? no, en este caso no. Son las 5 potencias del alma, que también se reflejan en 5 fluidos concretos, que son la sangre, el fluido hormonal, el fluido nervioso, el fuego de la serpiente, o sea, lo que es la fuerza que circula por la columna vertebral, y el fluido de la consciencia. O sea, el fluido de la consciencia es Yudhishthira. Y este es muy importante porque es el primogénito, es el que va a dirigir toda la operación. O sea, todo el proceso tiene que ser dirigido por la consciencia, desde arriba. Y naturalmente todas las demás fuerzas y potencias tienen que trabajar con. Hasta aquí
tenemos este elemento, yo creo que con eso tenemos los símbolos básicos. Cuando, como digo, tarde o temprano, Krishna dice, la guerra es inevitable, tenéis que afrontarla. Y de alguna manera, lo que hacen los Pándavas durante toda la parte 40% de la historia es intentar evitar la guerra. Esto nos pasa a todos, ¿no? O sea que muchas veces tenemos un problema y le damos largas, ¿no? Vamos a ver si se resuelve solo, ¿no? Vamos a ver si mirando para otro lado, vamos a ver si ocurre un milagro, ¿no? Y se resuelve y todos felices y comemos perdices. Pero los problemas no se resuelven solos, esto lo sabemos también. Entonces, y Krishna se lo repite una y mil veces, que esa guerra es inevitable. No solamente que es inevitable, sino que solamente puede haber un ganador. Y los únicos que pueden ganar son ellos. Por muchas razones. Primero, porque son hijos de Dios, o sea, de los dioses, ¿no? Segundo, porque Krishna está con ellos. O sea, por todas las razones, esa batalla la tienen que ganar sí o sí. Pero la tienen que ganar, es decir, la tienen que combatir. Porque ellos no pueden ser destruidos. O sea, esas potencias no pueden ser destruidas. Pero tienen que enfrentarse a esto, ¿no? Y esto es lo que generalmente nos cuesta, el enfrentarnos. Y sobre todo enfrentarnos con nosotros. Con los demás todavía se nos da un poco mejor. Entonces, esa batalla de Kurukshetra, esa vencerse a sí mismo, ¿no? Que como dice en el taoísmo, quien se vence a sí mismo es más fuerte que un ejército. Es toda la historia de la primera parte del Mahabharata. Y como es lógico, cuando llega el momento de la batalla, ocurre que Arjuna, antes de la batalla hay un momento en que Krishna les dice que tienen que elegir, porque él también tiene su propio ejército. Entonces él ofrece a uno de los bandos su ejército y a otro bando les ofrece la posibilidad de que él sea el conductor del carro del capitán, por así decirlo, ¿no? Entonces, por supuesto, los Kurus eligen al ejército de Krishna y Arjuna elige que sea Krishna quien conduzca su carro. Por eso si veis esos dibujos, se ven a Arjuna conduciendo un carro, a Krishna conduciendo un carro y Arjuna tirando flechas desde atrás, ¿no? Es un símbolo también muy claro del discípulo en el camino, ¿no? Conducido, o sea, su carro, o sea, que su vehículo está siendo conducido por el espíritu, pero el espíritu no lucha. El que tiene que luchar es el ser humano. Entonces, cuando llega el día de la batalla, están todos en el campo de Kurukshetra, allí está el ejército de los Kurus, inmenso, con familiares muy queridos, incluso sus propios maestros. Están todos allí, y en el lado de los Pándavas también un ejército inmenso también. Y entonces Arjuna le pide a Krishna que quiere pasear por el medio del campo para ver las dos huestes que se van a enfrentar. Y cuando ve el ejército contrario, es cuando dice que no hay un reino que merezca la pena la masacre que se va a producir ahí. Y entonces Arjuna tira las armas al suelo y dice que no quiere luchar. Y entonces Krishna intenta convencerle, intenta decir que esa guerra, que no puede, que ya no puede echarse atrás, que él tiene que enfrentarse con todo eso. Y él dice que no, que él prefiere que le maten con tal de no producir esa masacre de toda esa familia y dejar a su tía huérfana de sus hijos, ¿no? Sabéis que en la India el perder a un hijo es una de las cosas más dolorosas que bueno, en todas partes del mundo, pero allí en la India se dice a las personas como voto, se dice, ojalá no entierres a un hijo, ojalá no entierres a un hijo, porque es algo muy doloroso. Entonces, claro, él no quiere que su tía, a pesar de que sus primos le han hecho todas las que le han hecho, dejará que su tía se quede sin hijos, ¿no? Y entonces, como Krishna no logra convencerle desde un punto de vista argumental,
¿no? Es cuando entonces Krishna se manifiesta en su forma divina. O sea, es como si abriera los ojos espirituales de Arjuna para que comprenda las verdades trascendentales. Y entonces ahí es donde comienza el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es el compendio nuclear de lo que sería la filosofía Sankhya, que es, es muy, muy importante y es el tronco común de casi todas las corrientes hindúes, de filosofía hindú. Luego leeré un par de trocitos. Y al final de la guerra, por supuesto, los Pandavas ganan. O sea, después de esta revelación, Arjuna se decide a combatir, combaten y aniquilan completamente al ejército enemigo. Pero también en su ejército hay muchas bajas. Entonces, por tanto, vencen y restablecen el reino y también dejan muy claro la diferencia entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad. O sea, de alguna forma queda desenmascarado esto. Entonces, hasta ahí llega la primera parte y he parado aquí algunos fragmentos de los primeros capítulos del Bhagavad Gita, en el que realmente yo recomiendo que lo leáis porque no es difícil de entender. O sea, así como hay textos filosóficos o sagrados que tienen un lenguaje enrevesado o yo qué sé, ¿no?, que te cuesta entenderlo, esto es muy directo. Veréis. Dice Krishna a Arjuna: del mundo de los sentidos procede el calor y el frío, el placer y el dolor. Son efímeros y transitorios, van y vienen. Por ello, sobreponte con valentía a ellos. El hombre a quien ni el dolor ni el placer conturban y permanece inalterable en toda circunstancia, es merecedor de la inmortalidad. Lo ilusorio nunca es. Lo real nunca puede dejar de ser. Esta verdad es percibida por quienes han penetrado la esencia de las cosas. Estos cuerpos que aquí ves, frágiles y sujetos a la disolución, no son otra cosa que simples envolturas del Espíritu Eterno, indestructible e inconmensurable. Por lo tanto, decídete a combatir, ilustre sucesor de Bharata. Están en un error quienes opinan que el Espíritu mata o se le puede matar, pues ni mata ni puede ser matado. Nunca ha tenido nacimiento, ni tampoco está sujeto a la muerte. No habiendo sido, jamás dejará de ser. Eterno, no nato, imperecedero, sin principio ni fin, no se aniquila ni experimenta quebranto alguno cuando se destruye su envoltura material. Y dice: haz que el móvil de tus actos sea el acto mismo y no sus ventajas. No te incite a la acción el aliciente del fruto, pero no permitas que tu vida se disipe en la inacción. Firme y constante en el yoga, cumple tus deberes renunciando a todos los apegos y por igual sé sereno en el éxito o en el fracaso. Esta imperturbabilidad, este equilibrio, se llama también yoga. En la filosofía Sankhya, yoga significa sabiduría en acción. Digo, tampoco confundamos el concepto de yoga del Bhagavad Gita con lo que habitualmente oímos todos los días de ofertas de yoga y tal. Dice: el hombre verdaderamente sabio renuncia al fruto de sus actos y, libre de las ataduras del renacimiento, se encamina a la región bienaventurada. Cuando gracias al discernimiento hayas trascendido esta maraña de ilusiones, sentirás indiferencia por todas las doctrinas que te han sido reveladas, así como por las que se te revelaren. Y cuando deje de fluctuar tu mente entre las contradicciones entre todas ellas y descanse inmutable en la divina contemplación, habrás alcanzado la unión espiritual.
Por eso digo, son nada, muy pocos fragmentos, pero simplemente es para que veáis el tipo de lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje muy, bueno, es profundo, pero al mismo tiempo inteligible. Dice, cuando un hombre controla todos los deseos de su corazón y halla dentro de sí mismo y por sí mismo el contento y la felicidad, se dice que está firme en el supremo conocimiento. Aquel cuyo corazón está libre de ansiedad en el dolor, permanece indiferente ante el placer, está exento de aflicciones, temor y cólera, es calificado de sabio y está firme en el conocimiento supremo. Aquel que en ninguna circunstancia de su vida se inmuta ni se siente afectado por la suerte, el que con ánimo sereno e imperturbable no se aflige en la adversidad, ni se regocija cuando la fortuna le sonríe, descansa en el supremo conocimiento. No hay conocimiento cuando falta la armonía. Sin armonía no puede haber contemplación. Sin esta no puede haber paz. ¿Y cómo puede ser feliz quien carece de paz? Aquel que abandona su mente al ímpetu de los turbulentos sentidos ve pronto extraviada su razón como barquilla arrastrada por las olas de un mar embravecido. Esto es del capítulo 2, todo esto que acabo de leer. Y en el capítulo 3, aquí Krishna establece una diferencia entre los dos caminos fundamentales, que es el camino de la sabiduría y el yoga de la acción, o el karma yoga. Esto también aparece de nuevo otro libro maravilloso que es La voz del silencio, no sé si lo habéis oído hablar, La voz del silencio de Blavatsky. En el fragmento segundo se habla de los dos caminos, el camino del corazón y el camino del ojo. O sea, el camino del ojo, el camino de la razón, es el karma yoga, y el camino de la sabiduría es el camino del corazón. Dice, por el contrario, hállase en el acertado camino quien después de subyugar sus sentidos se consagra a la acción sin interesarse por el resultado. O sea, todo el mensaje contenido es que el único acto liberador es el que se hace como ofrenda, no como expectativa de obtener algo a cambio. Todo lo que signifique hacer algo para algo genera karma, siempre. Cuando uno hace algo como una ofrenda en el sentido original de la palabra sacrificio, que es hacer de cualquier acto algo sagrado. No, o sea, nosotros hoy día entendemos la palabra sacrificio como sacrificarnos, o sea, como sufrir, o como incluso en algunas veces como matar a un animal para ofrecerlo a los dioses, el sacrificio y tal. No, o sea, el sacrificio en el sentido que estamos hablando es que el acto, por el desapego interior y por la conexión con el espíritu, cada acto se vuelve sagrado. Sea el cual sea, hasta freír unos huevos fritos puede ser un acto sagrado si lo hacemos como una ofrenda. O sea, que a veces pensamos que falta una parafernalia ceremonial. No, cualquier cosa puede ser un acto sagrado, siempre que lo hagamos sin esperar nada, como un servicio o una ofrenda a los demás. Dice, la acción es superior a la inacción. Sumido en la inacción, ni siquiera podrías atender el sustento de tu cuerpo. Todas las acciones encadenan a su autor, excepto aquellas que se llevan a cabo por sacrificio, lo que acabo de decir. Procura, pues, desempeñar tus actos con dicha intención, esto es, rechazando toda mira interesada y todo móvil egoísta. Por eso digo, el lenguaje es muy claro, o sea que no requiere interpretación, no hace falta que nadie te lo explique luego a continuación. Dice, aplícate pues a todas las obras que tengas que ejecutar, pero con entero desprendimiento, pues el hombre que muestra perfecta abnegación en todos sus actos alcanza lo supremo. Bueno, yo creo que con estas pinceladas os hacéis un poco una idea del nivel del texto este, del Bhagavad Gita. Ese sí se encuentra, hay muchísimas versiones,
y se encuentra muy fácilmente separado del Mahabharata. Los Pándavas tienen un tío que es dentro de la familia, o sea, es más viejo que Pandu y Dhritarashtra, es anterior, que es, por así decirlo, la voz de la sabiduría absoluta, ¿no? Se llama Bhishma. Y entonces Yudhishthira, que es el mayor, antes de la batalla, va a Bhishma y le pregunta, pero le pide un consejo, ¿no? Y entonces voy a leer un trocito porque este trocito se ve muy claro lo que hemos explicado antes de los Kurus. Yudhishthira pregunta a su tío Bhishma: dime, ¿cuál es la fuente del pecado? ¿De dónde procede y cuál es el cimiento sobre el que se asienta? Y Bhishma contesta: la codicia es la raíz única de todos los pecados, destruye todos los méritos y toda la bondad. De ella procede el río del pecado y es de esta única fuente de donde fluyen los muchos pecados existentes. La codicia es la eterna fuente de la trampa y de la hipocresía. La ira nace de la codicia, al igual que la lujuria, y varias de las terribles maldades de la mente también surgen de la codicia. La pérdida de juicio, el engaño, el orgullo, la arrogancia, la malicia, la falta de vergüenza, la pérdida de la virtud, la ansiedad, la vengatividad y la infamia son algunos de los muchos hijos de la codicia. O sea, prácticamente en este fragmento, que es un poco extenso, no lo voy a leer todo completo, casi está dando los nombres de los 100 hijos de... Dice: la avaricia, la ambición, el deseo de todo tipo de comportamiento indebido, el orgullo de casta, el orgullo de los propios conocimientos, el orgullo de la propia belleza, el orgullo de riqueza, la maldad, la insinceridad, la dureza de corazón, la apropiación de la riqueza de otros, la rudeza al hablar, la difamación, la gula, la jactancia en la falsedad y la jactancia en la maldad. O sea, prácticamente la lista yo creo que ya llega a 100. Y dice, todo esto viene de la... Y luego le pregunta, háblame acerca de la ignorancia. Y Bhishma le dice, la ignorancia, hijo mío, también tiene su origen en la codicia. Cuanto más crece la codicia, más crece a su vez la ignorancia. La raíz de la codicia no es otra que la pérdida de la claridad mental, la pérdida del juicio. Así pues, la ignorancia es una compañera inseparable de la codicia. O sea, eso es un... ¿Os acordáis que al principio dije, en el Mahabharata hay aspectos épicos, aspectos aparentemente históricos, enseñanzas morales y enseñanzas de revelación? Bueno, este fragmento, que ya digo es muy, muy bonito y muy extenso, sería dentro de lo que serían enseñanzas morales. Bien, con esto más o menos hemos visto así a vuelo de pájaro lo que es la primera parte del Mahabharata, y ya lo único que me queda para contaros es el final. El final es muy, muy instructivo. Los Pándavas, como he dicho, recuperan el reino, establecen el reino de la justicia, etcétera, 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 y lógicamente llega un día en que alcanzan la edad muy anciana, ¿no? Entonces entregan el reino a sus hijos y se retiran en peregrinación espiritual a lo que en el hinduismo se llama el Monte Meru. El Monte Meru es el equivalente al Olimpo de los dioses de la mitología griega, ¿no? El Monte Meru es en la cima del Monte Meru está la ciudad de los dioses, en el Himalaya. Entonces los Pándavas y su mujer, los 5, los 6, se ponen en camino y, ya digo, con ropas de peregrino, se van al Monte Meru para retirarse ya del mundo.
Llegan al monte Menú y lo comienzan a escalar, y según van escalando el monte, van muriendo uno tras otro los 5 hermanos y la esposa, según una determinada secuencia. Y el único que llega a la cima vivo es Yudhishthira. Este elemento es importante porque Yudhishthira es el elemento, como hemos dicho, la conciencia suprema. La conciencia suprema es lo único que puede trascender la tridimensionalidad y entrar en la cuarta dimensión, en lo que sería el mundo divino. O sea, todos los demás elementos están ligados a aspectos personales, aspectos concretos, la sangre, el fluido hormonal, todo ese tipo de cosas están muy ligados a un tipo de vida. Pero la conciencia es lo único, la conciencia de ser inflamada en el espíritu es lo único que puede pasar la frontera. Y entonces Yudhishthira llega solo a la cima de la montaña, y todo el camino, desde que estaban por el valle, llevaban un perrito que les acompañó todo el camino. Y entonces cuando llegan a la cima de la montaña, hay una nube allí, y de la nube baja una escalera y se oye una voz: Yudhishthira, has conseguido la inmortalidad, puedes subir por la escalera y entrar en el cielo. Entonces Yudhishthira se agacha para coger al perrito y subir la escalera. Y entonces dice: no, aquí en el cielo no pueden entrar animales, solamente es para personas. Dice: ¿cómo? ¿Tengo que dejar aquí el perro? Si el perro no puede entrar. Dice: pero claro, si dejo aquí al perro se va a morir. Dice: bueno, también has dejado a tus hermanos y a tu esposa, ¿no? Sí, pero yo los dejé cuando se habían muerto. Pero el perro está vivo, y si lo dejo aquí en esta cima no hay nada, se va a morir de hambre y de sed. Bueno, no es un tema de argumentación, el perro no puede entrar en el cielo. Y entonces Yudhishthira dice: pues yo tampoco. Y entonces dice: ah, pues muy bien. Entonces retiran la escalera y el hombre se va con su perrito, y entonces en ese momento el perro se transforma en el dios Dharma. Y entonces le dice: hijo mío, estoy muy orgulloso de ti, te he probado hasta el último día y he comprobado que eres digno, un hijo digno de mí. Lo digo, o sea, esto es un tema fundamental para aquellos que se relajan y dicen: no, yo ya lo he conseguido, ¿no? Bien, pues que tengan cuidado, porque de aquí a que te mueres todavía te quedan pruebas, pero por un tubo. Entonces, entonces, claro, ya bueno, entonces se produce este abrazo de padre e hijo, ¿no? En el Mahabharata hay 2 encuentros de Yudhishthira con Dharma, ambos muy, muy, muy bellos, pero ese es el más sencillo. Y entonces, bueno, el hombre entra en el cielo. Y de repente, cuando entra en el cielo, mira a su alrededor y se encuentra a todos sus primos. Todos los 100 están todos allí, y no encuentra ni a sus hermanos ni a Draupada. Y dice: pero ¿y esto? Y dice: ¿cómo es que están aquí mis primos? Y dice: hombre, está escrito, ¿no? Un caballero que muere en el campo de batalla va al cielo. Por tanto, todos tus primos han muerto en digna batalla, ¿no? Y están en el cielo. ¿Y mis hermanos? No, esos han muerto de muerte natural, se han ido quedando por la montaña, y ahora están en el infierno, están ahí en el purgatorio pagando sus pecados. Porque claro, perfectos no son. Tienen que depurar todos sus errores, y allí están Draupadi con tus 4 hermanos padeciendo las aflicciones morales de sus errores vitales. Y dice: no, mira, yo no me he pegado esa paliza de pelearme con toda esa gente para luego estar aquí en el cielo con ellos. O sea, esto no funciona así. Y entonces dice: yo me voy con mis hermanos y mi esposa. ¿Te quieres ir al infierno? Sí. Yo, con tal de no estar con esta gente, aunque sea en el purgatorio, me paso allí mucho mejor. Y entonces dice: bueno, como tú quieras. Entonces le llevan al purgatorio. Y ahí se encuentra a sus 4 hermanos y a su esposa gimiendo, ¿no? Porque claro, están sufriendo sus
angustias morales de todas las cosas. ¿Quién no ha hecho algo que no requiera un remordimiento? Y entonces están allí mortificándose un poco con todo lo que habían hecho, y cuando aparece Yudhishthira, que ya digo, Yudhishthira en toda su vida dijo solo media verdad, media mentira. O sea, en toda la Mahabharata, media mentira. O sea, ni siquiera era una mentira completa. El día en que Yudhishthira dijo la media mentira esa, que era muy importante para ganar la batalla de Kurukshetra, el carro de Yudhishthira iba siempre 20 centímetros por encima del suelo. Y el día en que dijo esa media mentira, su carro hizo ¡bum! Y ese día Krishna le dijo: hoy te has vuelto digno de ser el rey. Y eso también es muy sorprendente, ¿no? Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, porque tú esa media mentira la has dicho como sacrificio por tu pueblo, para evitar una masacre mayor. Y un rey que no está dispuesto a asumir este peso de una media mentira, ojalá nuestros gobernadores dijeran una entera solo, es lo que te ha vuelto digno de ser su rey. Pero digo, hay cosas muy impactantes, ¿no?, en todo el Mahabharata. Entonces, bueno, llega allí al infierno, se encuentra con sus hermanos, los abrazan. ¡Ay, Yudhishthira, qué bien! Estamos aquí en la oscuridad y tú nos traes luz y un poco de aire fresco. Y dice, no, yo me quedo con vosotros. Y en el momento en que él toma la decisión de quedarse con sus hermanos, todo desaparece, cielo e infierno, y entonces el mismo guía que le había acompañado le dice, acabas de superar la última ilusión, no existe ni el cielo ni el infierno. Y así es como termina el Mahabharata. ¡Qué bueno! Entonces, como veis, a pesar de la enorme antigüedad del texto, no ha perdido nada de actualidad para nosotros. Y por eso esta mañana lo comentaba, igual que cuando un niño entra en el colegio, los profesores, los jefes de estudios, el Ministerio de Educación ha establecido un currículo, ¿no?, un currículo escolar, es decir, dice, en tercero tienen matemática, aritmética, no sé qué, en segundo, no sé qué, geometría, ¿no? Y colocan todas las materias que un niño o una niña tiene que estudiar y aprender para entrar en la universidad, ¿no? Y sin todas esas enseñanzas no pueden acceder a la universidad. Pues el Mahabharata es el compendio de todo el currículo escolar de la humanidad para estos 10.000 años. Es decir, y está descrito en forma novelada, en forma épica, también descrito en forma moral, como discurso moral, como revelación, de muchas maneras, simbólica, etc. Pero todas esas batallas, todas esas enseñanzas son las que tenemos que aprender como humanidad, y cada uno de nosotros en particular, para poder pasar a la siguiente etapa evolutiva. Y comentaba eso, que al principio de una era, como es cuando comienza este periodo, ¿no?, post-Atlante, los rishis, las entidades supremas que acompañan a la humanidad, que están mucho más evolucionadas que nosotros, es como si vinieran y nos prepararan ese currículo de todas las cosas que tenemos que aprender en este periodo, ¿no? Y eso está implícito, impregnado en el Mahabharata, como tal vez en ningún otro libro que al menos yo conozca. Y de ahí a mi modo de ver su importancia, porque hoy seguimos luchando y combatiendo con exactamente los mismos problemas que hace 4.000 años en Kurukshetra. Tenemos ese mismo problema. Y se ve que nos cuesta pasar de curso. O sea, esto tenemos que repetirlo bastante. Pero bueno, es bueno saber cuál es el programa y también saber cuál es el método. Y el método está descrito en el Bhagavad Gita. Tal vez la última nota, o sea, la mentalidad hindú y oriental no se parece en nada a la mentalidad occidental. La simple forma de ver la descripción de las fuerzas divinas, por ejemplo.
en toda la mitología, o sea, en todo el hinduismo, hay dioses y hay diosas. Esto, por ejemplo, en el judeo-cristianismo, o sea, las mujeres no están en el escalafón de la divinidad, son solo hombres, ¿no? De hecho, la divinidad suprema, que son Brahma, Vishnu, Shiva, que es la Trimurti, que son los dioses supremos, o sea, está para Brahman, que es el incognoscible, el inmanifestado, y de para Brahman emanan las tres potencias divinas, que son Brahma, el creador, Vishnu, el sostenedor, renovador, y Shiva, el destructor, ¿no? Estos tres dioses tienen esposa, los tres. Y en realidad son 6 fuerzas que crean, mantienen y renuevan. Y tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, es decir, como elemento activo y como elemento pasivo, porque siempre el elemento femenino se coloca como receptivo, como engendrador, y el elemento masculino como elemento fecundador o actor, ¿no? Por eso que no hay que confundir lo femenino con la mujer, ni lo masculino con el hombre, son potencias. Pero todo el equilibrio de lo femenino y lo masculino está presente en toda la jerarquía, ¿no? Y por eso Krishna estaba casado. O sea, esto, por ejemplo, es un elemento también importante, porque aquí nos han presentado a un Jesucristo soltero, ¿no? A un Dios hombre y bastante furioso, como es Jehová y todas estas cosas, y sin embargo, en lo que es la ideología hindú realmente está mucho más equilibrado. Y es muy interesante cuando Krishna muere, o sea, todo lo que es el Mahabharata figura que está narrado, escrito por Vyasa. Vyasa es el autor. O sea, Vyasa es como el notario, ¿no? Es el señor que va acompañando a Krishna todo el tiempo y va narrando todo lo que ocurre. Por eso, cuando busquéis el libro, figura como autor Vyasa, con Y, V-I-Asa. Entonces, Krishna dice que ya está aburrido de los seres humanos, que son muy cabezones y que no aprenden tan fácil y que se quiere ya morir. Entonces, bueno, antes de morirse, Vyasa dice, oye, mira, yo me he pasado toda la vida aquí acompañándote, tomando nota fielmente de todo lo que has dicho y escrito, y te pido que al menos antes de irte me contestes a una pregunta. Dice, sí, claro. Vamos a ver, ¿tú eres la encarnación de Vishnu? Sí. Tú eres, por tanto, la divinidad más elevada que se puede manifestar en este mundo. Dice, sí. Pues hay algo que no me cuadra, porque en algún momento has hecho trampas. En algún momento le has ocultado una parte de la realidad para que los Kurus no la vieran. En otro momento has empujado sutilmente a los Pándavas a que hicieran algo que no querían hacer. Eso no parece muy ético procedente de la divinidad suprema, ¿no? Y entonces Krishna le dice, tienes toda la razón, pero me enfrenté con fuerzas muy poderosas y yo hice lo que pude. Le digo, para mí esa frase a mí me deja absolutamente patidifuso. Y entonces ahí ves el tremendo realismo que hay en todo esto. Es decir, que tú puedes ser todo lo que seas y encarnarte aquí en este mundo para echar una mano, pero cuando estás aquí, la cosa es bastante complicada y difícil. Y al final la gente hace lo que puede, ¿no? Y luego otros están, sí, pero tú llevabas una mancha en la camisa, ¿no? Y dice, sí, bueno, es que no tuve tiempo de lavarla. Y tampoco estaba planchada, ¿no? O sea, es decir, que realmente podemos ser también totalmente, eso como se dice, tirar la flecha fuera del blanco, ¿no? Y ese realismo tan directo que hay. Yo, por ejemplo, yo lo echo de menos, por ejemplo, en nuestra tradición cristiana, ¿no? Que nos han presentado a un señor que todo lo hacía bien, ¿no? Cuando no es verdad, o sea, cuando él era humano y por tanto también pues, estaba casado, tenía hijos y hacía todo lo que, pues, y en algún momento se puso furioso. O sea, esto está narrado cuando saca el látigo y echa a los mercaderes del templo a latigazos,
no parece que eso sea muy... Con lo de poner la otra mejilla, no parece que... O sea, es decir, pero no está explícito. O sea, tienes que realmente buscarlo para verlo, pero si no, no se ve, ¿no? Y todo lo que nos han transmitido los transmisores es de una figura inimitable para nosotros. Y otros que somos, bueno, ahora por mí, tan imperfectos, y vemos algo tan perfecto y decimos, bueno, esto yo no puedo igualarlo. O sea, entonces te vuelve impotente. Inalcanzable. Inalcanzable. Entonces, y sin embargo te viene un Krishna que, bueno, que estaba casado, que hacía sus tres cosas y que también coloca su ejército en el lado de los malos. O sea que de alguna manera mantenía un equilibrio entre... O sea, todo el tema del bien y del mal no es muy diferente en el concepto hindú. Y dice, bueno, pues no, pues yo, esto me parece que yo algo podría hacer. Y en el Bhagavad Gita dice, lo busco porque es importante, dice, espero encontrarlo, porque dice algo así como que hasta el más pequeño, dice, vale más cumplir el propio deber, aun cuando sea de manera defectuosa, que el deber ajeno bien ejecutado. Mejor es sucumbir desempeñando las propias obligaciones. Pero antes dice, ahí, en otro momento dice, aunque sea un poquito, ¿no? Ya vale más, no lo encuentro ahora. Lo vi hace un ratito, pero ya no lo veo. Dice, aunque sea un poco, que se esfuerce uno en el camino, ya te acerca a la inmortalidad, ¿no? O sea que no hace falta hacerlo todo completo, pero ya colocarte en el camino ya es entrar en la corriente liberadora. Bueno, esto es lo que habíamos preparado para transmitiros y espero que luego leer esos. Muchas gracias.